11:02 en todo el país. Está con nosotros, ya no necesita la presentación de otras veces, porque ya se ha vuelto un amigo del programa, Julio Zarra, que le agradecemos enormemente que haya venido. ¿Qué hace, Julio? ¿Cómo andás? Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Es un placer cada vez mayor estar acá con ustedes. Grande. Bueno, psicólogo, psiquiatra, un fenómeno lo que hace, un tipo que es consultado por un montón de gente que tiene la enorme generosidad de hacerse un rato en su, lo sé, cargada agenda para venir a hablar con nosotros en la Semana Internacional del Cerebro. Y lo primero que me gustaría que nos digas o que nos cuentes es qué es el cerebro, si lo tuvieses que explicar. El cerebro es un órgano vital, tanto como todos los otros, pero es muy difícil prescindir de la salud cerebral. Podemos vivir sin estómago, podemos vivir sin vaso, podemos vivir con 2 metros menos de intestino, pero no podemos vivir sin cerebro. Tal vez es el órgano más vital de toda la economía del cuerpo y obviamente todo nuestro bienestar. Si fuésemos una computadora, ¿qué sería el cerebro? Sería, no conozco mucho de informática, pero sería algo así como el disco rígido. Una cosa así, es el alma. Además es un órgano bastante silencioso, que no se está expresando todo el tiempo y su dolencia tiene diferentes formas de expresión. Es un órgano que se favorece trabajando. Tal vez, ¿vieron cómo dicen que el tiburón nunca duerme? De la misma forma, el cerebro cuando estamos durmiendo es cuando más trabaja. La corteza cerebral mantiene una actividad durante el sueño que es vital para la función cerebral. Es decir, el cerebro y el riñón son los únicos 2 órganos que no se favorecen con la inmovilidad o con la quietud. Tenemos una fractura de un hueso, ¿cuál es el tratamiento? La inmovilización, el yeso, eso suelda el hueso. Tenemos una gastritis, la dieta. Tenemos una hepatitis, pienso en el corazón, el reposo lo que hace es que trabaje menos. Exactamente, al revés que el cerebro. El cerebro se favorece, se fortalece, se nutre trabajando, igual que el riñón. Mirá, te voy a preguntar cualquier cosa, pero ¿se puede pensar en nada, Julio? ¿Viste ¿en qué pensás? En nada. ¿Existe eso? ¿Existe poner en stand-by el cerebro ahí como...? Sí, existe. ¿En la meditación? Las técnicas de meditación apuntan a esto. De todas formas, es una filosofía más, es una creencia y una filosofía más, una disciplina, más que una ciencia. Sí, claro que podemos pensar en nada. Creo que por segundos nomás. No es tan fácil igual, ¿no? Es tan fácil. No cualquiera puede pensar en nada. No, podemos bajar... Alguna boludez dando vueltas en la cabeza ahí, digamos. Es como llevar el auto en marcha y poner punto muerto. El auto sigue andando. Pisamos el acelerador, no avanza, pero sigue andando en punto muerto igual. ¿Y cuántos pensamientos tenemos por día aproximadamente? Lo interesante de esto es que hay niveles de pensamiento. Es decir, vos en este momento estás hablando conmigo, me estás escuchando, estás pensando qué pregunta me vas a hacer, cuál es la próxima y en base a qué de lo que estoy diciendo. Pero hay como distintos niveles de pensamiento que en el mismo momento que estás pensando cuál va a ser tu próxima pregunta, estás pensando en otra cosa. En que dejaste la ropa adentro del lavarropa y no la sacaste al tender o a secarse, por ejemplo. ¿No? En niveles ¿Eso diferentes. aparece caprichosamente ahí? Viste que hay, no sé si lo has visto, pero hay un meme que es muy común del chiquito o la chiquita que se va a dormir y dice, por fin voy a dormir, y aparece una imagen como, ¿te acordaste de sacar la ropa de lavarropa? Y hace así porque, digamos, uno cree que está en estado de relajación, que está para, bueno, no sé, para terminar un día, por ejemplo, y aparece algo que faltó, algo del laburo, algo que te olvidaste. ¿Eso es aleatorio, digamos? No, esa es la maravillosa expresión del inconsciente. Es decir, en esto de los niveles de pensamiento está el consciente, que es este por el cual me están escuchando y yo hablando, el subconsciente, que es un nivel inferior, si querés, en el que se entra en la meditación, y el inconsciente, que es el mundo de los sueños, el mundo de los actos fallidos, cuando queremos expresar una cosa y decimos otra, en realidad, ahí aparece el inconsciente, que es un nivel inferior en cuanto a plataforma de nivel, pero muy superior. ¿Y la psicología cuánto trabaja con el cerebro del otro, digamos? ¿Cuánto se mete en ese rincón tan profundo del ser que es el cerebro, digamos? ¿Cuánto, vos como psicólogo, cuánto trabajás con eso? A ver, aún en el siglo XXI el cerebro sigue siendo un misterio.
decimos que solo usamos entre el 10 y el 20% de nuestra capacidad cerebral. No quiero ni pensar lo que sería si lo usáramos al 100, sería imposible, ¿no? Pero solo estamos desarrollando entre el 10 y el 20%, de acuerdo al grado de intelectualidad de cada uno, de la capacidad cerebral. Esto abre un universo de cosas. Fíjense que hasta no hace... los avances a nivel cerebral han sido muy, muy lentos con respecto a otras partes de la ciencia. Hace 120 años, en el año 1900, un ruso de apellido impronunciable descubre la participación del hipocampo en la memoria, por ejemplo. El hipocampo era un órgano que estaba vinculado únicamente, junto con el sistema límbico, que son estructuras cerebrales, al olfato, ¿no? De ahí es que la enfermedad de Alzheimer pierde el olfato. Entonces, hace 120 años se descubre la participación del hipocampo, que hoy sabemos que es algo vital. Estuvimos 2000 años sin saberlo. Y bueno, estos descubrimientos a nivel cerebral son con una lentitud, son en siglos. Si bien se habló que la década del 90 fue la década del cerebro, ¿por qué? Porque cada década se la trata de relacionar con un avance en la medicina. Pero en realidad los avances fueron a nivel de la neurocirugía, donde surgió la estereotaxia, cómo operar un cerebro sin levantar la tapa de los sesos, sin levantar la glabela, con 2 agujeritos, y la ingeniería biomédica, cómo se podía hacer por estereotaxia una neurocirugía. Y hoy hablamos del intervencionismo neuroquirúrgico, entran al cerebro por arterias, sin perforar nada. Eso es altamente, técnicamente muy valioso, pero en realidad los conocimientos de la función cerebral son muy limitados. Sigue siendo una sorpresa, sigue siendo una sorpresa. Fíjense que el conocimiento que revolucionó la historia de la medicina, de la psiquiatría, de la neurología y de las ciencias de la salud mental fue Freud. Freud, con una inteligencia superior a la normal, hace unos cuantos años atrás, descubre estos niveles del consciente, inconsciente, lo descubre, lo desarrolla y lo hace popular, ¿no? Siendo que incluso Freud era neurólogo, no era psiquiatra. Vos hablabas recién del porcentaje del cerebro que usamos las personas, y decís es entre un 10 y un 20, depende el intelecto, depende de la persona. El desarrollo, sí. ¿Hay algo que viene de fábrica, digamos? El cerebro tuyo puede ser mucho más apto que el mío porque te tocó, y hay una parte que se trabaja. ¿En qué porcentajes? Totalmente. ¿Cuánto uno lo puede desarrollar? ¿Cuánto te toca? Sí, es difícil desarrollar porcentajes concretos, numéricos en esto. Claro está lo genético. Lo genético es importante, no solo para la salud, sino para las enfermedades degenerativas o vasculares que tienen una carga de predisposición genética o hereditaria. Pero esto de... tendríamos que reparar en que el cerebro es un órgano, pero aloja al aparato psíquico, que no se ve, a la mente, aloja al alma, al espíritu. El espíritu no se localiza en el corazón, ni en el intestino, ni en la rodilla, ni en el riñón. El espíritu, el alma, si lo queremos ver filosóficamente, religiosamente o psicológicamente, la inteligencia, el pensamiento, el aparato psíquico tiene su sede en el cerebro, que es un órgano físico, pero aloja al aparato psíquico que no lo podemos ver. Entonces ahí radica gran parte del misterio. Y en esto de la herencia, sí, en todo, cada vez que hablamos de salud, siempre interviene un factor de herencia, genético hereditario, en combinación con el medio ambiente, que es todo lo cultural, todo lo aprendido, todo lo que desarrollamos a partir de nuestro crecimiento. Ahora, un cerebro de un chiquito sin las posibilidades, sin una buena nutrición de pequeño, sin una buena educación, sin las herramientas que por ahí tienen otros niños en el comienzo de su vida, es un cerebro en desventaja. Totalmente. Por más genética que haya, ¿no? Totalmente. No es lo mismo un niño que crece en un hogar estimulado, con amor y con todos los medios para su desarrollo en una ciudad civilizada, a
un niño, no quiero dar ejemplos concretos, pero me surge un niño en Afganistán, por ejemplo, donde la nutrición no es adecuada, donde los ambientes climáticos no son adecuados, donde duermen en carpas, con el viento, con agua no potable, y obviamente ese cerebro va a ser diferente. Más genética que haya ahí. Sí, ahí ¿Y eso se puede revertir? Si de chico no tuve una buena alimentación, nutrición, no fui criado con amor, después de grande eso ya es bastante irreparable, ¿no? Es difícil dar un pronóstico de esto, porque cada vida cerebral, así como el cerebro es un misterio, cada desarrollo cerebral también es un misterio. Me surgen ejemplos como Enrique Medina, un escritor, por ejemplo, premiado, reconocido. Enrique Medina no tenía familia, era un chico de la calle, que se crió en un orfanato. Estaba destinado a ser un marginal, un delincuente, y sin embargo llegó a las altas esferas de la literatura argentina, ¿no? Y otros niños que han nacido en hogares estimulados, con todo resuelto, han terminado en la calle, o metafóricamente diciéndolo así, ¿no? No han podido desarrollar su plenitud cerebral. Entonces en esto es muy difícil decir, a modo de pronóstico, si un cerebro no creció en el hábito adecuado, si tiene posibilidades de recuperación. Yo creo que lo que tiene posibilidades de recuperación es la mente, el aparato psíquico. Ahora, el órgano cerebral, que fue castigado de niño, es difícil. Hay una frase, la estaba buscando para no decirla mal, de Perón, que dice: el bruto siempre es peor que un malo porque el malo suele tener remedio y el bruto no. Es tan difícil cambiar algo de eso, de ese origen de una persona, si no se hacen las cosas a tiempo. Es tal cual. Sí, es difícil. Mirá lo que te voy a meter, pero viste que está muy de moda el chat GPT. No sé si lo viste, el de inteligencia artificial. Ponele que no importa que lo conozcas, pero es un chat al que vos le preguntás cosas y es como una batidora de conocimiento, como si fuese una licuadora, que está todo lo que anda dando vueltas en la red. Después te lo voy a pasar porque es realmente asombroso. Vos escribís, por ejemplo, necesito un discurso. Nosotros el otro día hicimos una prueba acá. Necesito un discurso para que me voten, soy de Gualeguaychú, estoy en un barrio humilde, por ejemplo. Y lo arma una máquina. En 2 minutos. Con todo lo que tiene, lo arma. Y es espectacular en esa faceta, pero ahora que hablamos del cerebro, pienso cuánto atenta contra nuestro cerebro que haya alguien que nos resuelva todo. Digo, atenta contra nosotros, una cosa así atenta contra las generaciones futuras. Si nosotros dejamos de ejercitar el cerebro cada vez más, ¿nuestra genética puede traspasar eso hacia las generaciones que vienen? A ver, con algo de humor, recuerdo la primera vez que fui a España, me sorprendí porque me di cuenta que los cuentos de Gallego son reales. Los españoles no tienen nuestra velocidad, salvo excepciones. Fui a un kiosco, compré un paquete de galletitas, una gaseosa, y era 7 más 4, y tomaron la calculadora. Acá nosotros nos sorprende. Esto tiene que ver con el ejercitamiento cerebral, de que vos decís atenta. Claro que atenta. Si yo no lo ejercito, digamos, las generaciones futuras mías pueden... Cada vez vamos más abajo. Cada vez más abajo. Sí. ¿Y crees que estas inteligencias artificiales, pues digo, más allá de lo que contás de España, que coincido en la anécdota que contás, vos estás dando una ecuación muy sencilla. 7 más 4 es 11. Punto. Pero también es cierto que antes, yo me acuerdo, a mi viejo, vos le hacías una pregunta, una cuenta, y le decías, ¿cuánto es 432 más 756 por 4? Y era como que lo buscaba acá arriba y te sacaba la cuenta. Exacto. Nosotros hoy, 7 más 4, lo hacemos sin la calculadora. Pero es verdad que nuestro reflejo es casi inmediatamente ir a buscar la calculadora al celular. O me pasa que yo hoy tengo que escribir un ratito y siento que se me cansa la mano, estoy acostumbrado a escribir con el teclado. Digo, ¿sentís que todos estos avances tecnológicos van atentando contra nuestras propias capacidades? Los avances tecnológicos son un arma de doble filo, como todo. Tienen su gran utilidad y a su vez tienen su perjuicio paralelamente. Fíjense, por ejemplo, que no existe más el diccionario. El ejercicio del diccionario, de ir a buscar una palabra
con todo lo que eso significaba, la movilización de la imaginación. Voy a buscar una palabra y me entretengo en 3 antes, porque, claro, no existe más. Hoy, gracias a Google, esto tiene una ventaja de la velocidad, de la rapidez, pero tiene una desventaja porque nos está privando de todo un ejercicio de pensamiento que hacíamos y que ya hoy no se hace. Tal vez se desarrolle en otra área, pero no en sí, tiene, a ver, también uno, por lo menos es mi visión, ayer hablaba con alguien que hablábamos de esto, decía, bueno, esto va a quitar puestos de laburo. Yo creo que va reconfigurando las cosas. Uno no puede rehusar de los avances. No, nunca. Digo, bueno, vos recién acabas de contar que la ciencia y los avances tecnológicos permiten que hoy se opere el cerebro sin la necesidad de abrir la cabeza. Claro, de abrir la cabeza. Entonces uno no te puedes poner en contra de algo así, ¿no? Pero sí ir, digamos, de alguna manera mixturando esos avances tecnológicos con el achanchamiento que muchas veces uno tiene por... Sí, bueno, me lo resuelve el teléfono con la calculadora, ahora no sé, es como un pibe en un trabajo práctico, me lo resuelve el chat GPT. No tengo que hacer más un resumen de la Segunda Guerra Mundial porque mira, eso digamos, hay que ir mixturándolo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El trabajo intelectual es algo que si no se da de una manera, se da de otra. Creo que esto que vos decís, de una reconfiguración, lleva mucho tiempo, lleva generaciones. Venimos a una velocidad vertiginosa. Sí, todo. La tecnología viene a una velocidad. Nos arrasa. Sí. Nosotros vamos caminando y la tecnología va volando. Sí. Nos supera totalmente. Nuestro aparato psíquico no alcanza a poder aceptar y comprender y asimilar la velocidad tecnológica. Sí. Esto, por supuesto, tiene grandes ventajas y grandes desventajas. Sí. Mi padre, por ejemplo, tiene 93 años. Y se manejó perfectamente con todo, incluso con la computadora, y no pudo pasar del teléfono analógico de las teclas al digital. Ese fue su límite. Sí, está ahí, y está negado. Sí. ¿Hasta qué punto se niega? ¿Hasta qué punto es real que no puede? Sí. La cuestión es que se quedó afuera del WhatsApp, de los videos, de la comunicación, se quedó afuera de todo. Tal vez ahí hay una barrera. Se fue del sistema, mental, ¿no? se fue del sistema. Y él lo admite y dice, yo ya no puedo. Pero está lúcido, está perfecto, pero bueno, es una limitación. Ahora, ¿no hay mucho en eso de la autolimitación, el autocensura, si se quiere decir, no, yo esto no, ya está, hasta acá? La negación sí nos propone una limitación importante muchas veces. Es como el que va a saltar la valla de salto en alto, tiene que saltarla primero con la imaginación. Como dice el dicho, el arquero zen nunca dispara su flecha, porque lo hace primero con su imaginación y su pensamiento, y no necesita dispararla. Esto quiere decir que el que va a saltar, primero imagina que lo hizo y después recién va y salta. En esto de... Si vos crees, obviamente es tu laburo, pero viste que los psicólogos en el mundo del fútbol, por ejemplo, no están de toda la vida. Han ingresado de manera muy fuerte en los últimos años. Sí. Y uno piensa, no sé, hace poco Argentina jugó la final del Mundial, por suerte salimos campeones, en la presión que tuvo Gonzalo Montiel, que fue el último jugador de Argentina, que se enfrenta mano a mano con un arquero, tiene que patear un penal y sabe que hay 47 millones de personas que están esperando que después de 36 años pase algo en el país que nos una a todos. El tipo tiene eso, no es un penal, es un montón de cosas. Sí. Y ahí está la mente visualizándolo antes. Sí. O el arquero que de acuerdo a cómo se posiciona antes de tomar carrera para patear, sabe ya para qué lado se va a tirar, ¿no? Es decir, trata de vislumbrarlo y sabe para qué lado se va a tirar. Digo esto, no entiendo nada de fútbol, pero me lo estoy imaginando en este momento. Julio, ¿qué cosas se pueden hacer para cuidar el cerebro? Las pautas de vida sana son las mismas para todo el organismo. Ahora, la función cerebral tiene algunas particularidades. La vida cerebral depende del agua, por ejemplo. Es fundamental. Tomamos un vaso de agua y estamos incorporando energía cerebral sin darnos cuenta. Una deshidratación cerebral que no se ve en el organismo, no hay signo del pliegue, la piel está perfecta todavía, el intestino, que es altamente sensible a la hidratación, todavía no llegó a la deshidratación, el cerebro ya está deshidratado y ya está funcionando menos. Entonces, los 2-3 litros de agua que decimos tan conocidamente todo el tiempo, son reales. Esto estimula la vida cerebral. La inmensa mayoría no los toma, ¿no? Nadie.
Y la dieta, por ejemplo, la famosa dieta mediterránea de ahora, hay algunos alimentos que los enuncio porque no son populares en la Argentina. Acá comemos el bife con ensalada de lechuga y tomate. Sí, en Estados Unidos el brócoli y el coliflor serían como comer energía cerebral directamente. Tienen un poder va directo ahí, brócoli y coliflor. Y todo lo que son frutos secos, y obviamente cuidar el resto de la salud, es decir, la hipertensión arterial, por ejemplo, que es una enfermedad tan común. Casi la gran mayoría de las personas de más de 60 años son hipertensos. Algunos ni siquiera lo saben, se enteran después por una ACV, ¿no? Pero ni siquiera lo saben. La hipertensión arterial es algo que va como un campo minado, va de a poquito, una destrucción silenciosa sin que nos enteremos del cerebro, hasta que por ahí nos pega una ACV fuerte y ahí la descubrimos, que el cerebro hipertenso es un cerebro castigado. El cerebro diabético, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad también silenciosa, que hasta que no hay un problema en un miembro inferior, en una uña o en la vista, no lo registramos. Pero el cerebro diabético es un cerebro altamente vulnerable a su función cerebral. Y todas las enfermedades físicas, de alguna forma, afectan siempre la función cerebral por esta cuestión de complejidad y de vulnerabilidad que tiene, de debilidad que tiene el cerebro, conjuntamente con una gran fortaleza, ¿no? Porque esto hoy está bastante en boga el concepto de resiliencia, que el ejemplo que di de Enrique Medina, por ejemplo, el escritor que se cría en la calle, es un ejemplo de resiliencia. Ahora la ciencia médica, para mí ya entra en dimensiones de la ciencia ficción, hablan de regeneración neuronal. No, una neurona muerta es una neurona muerta, no es irrecuperable. Entendemos, sí, científicamente hablando, por resiliencia, es que las neuronas sanas que están al lado advierten de su compañera muerta y hipertrofian su actividad, la aumentan para tratar de compensar, de equilibrar ese déficit. Eso sería un concepto comprobable de resiliencia. ¿Y cuán mal nos hace el alcohol, por ejemplo, la mala alimentación, la mala bebida al cerebro? A ver, si te agarras una borrachera de vez en cuando, no te va a hacer daño. Pero una borrachera de vez en cuando. No te va a hacer daño y hasta podés ver las cosas de otra manera al día siguiente con la resaca. Pero vos, Mariana, vas a tener que aflojar. No. Vas a tener que parar un poco. Fue directa su pregunta. Sí. No, chico, pero me consultan soy esto. Sana. Ponele que tengo una amiga que se está agarrando una torta todos los fines de semana. ¿Viste? Bueno. No, el alcohol y el tabaco son dos elementos perjudiciales para el cerebro, sí. Por más que, como decía Favaloro, 2 copas de vino tinto por día favorecen no solo la circulación periférica, sino la cerebral también. Es decir, el alcohol en su justa medida, 2 copas de vino tinto por día, con los taninos y todo, tinto, no blanco, nunca blanco, siempre tinto, que es el vino saludable. El blanco no lo es de mala calidad. Esto es un factor de vasodilatación, es un vasodilatador interesante y nos favorece porque aumenta la circulación, la fluidez de la circulación cerebral. Y un cigarrillo, ese cilindro de 8 centímetros de largo, provoca 30 minutos de vasoconstricción, por ejemplo. Y nadie habla de eso, es decir, que cada persona que fuma un cigarrillo tiene durante 30 minutos el cerebro contraído, recibiendo menos sangre. Todo el sistema vascular cerebral está... Y cuando el cerebro se relaja, se fuman otra. Exactamente. Entonces viven en vasoconstricción. ¿Sí? Y eso, ¿por eso genera tanta adicción el cigarrillo? No, la adicción del cigarrillo en realidad es más psicológica que física. La nicotina, claro... ¿Y el caso de la marihuana, Julio? Bueno, ese es un detalle interesante porque los pro-cannabis... estimulan el uso de la marihuana en comparación al tabaco. Sí. Es decir, cuidamos el pulmón. El primer trabajo de investigación que hice hace 40 años atrás, me lo recuerdo muy bien, hasta el título, porque fue mi primer trabajo, era efectos tóxicos de la marihuana y la cocaína a largo plazo. En el único Congreso Mundial de Psiquiatría que se hizo,
En Argentina se hizo uno solo y nunca más pudimos volver a participar porque la Argentina lamentablemente no reunía ni creo que reúna los criterios de adaptabilidad para tener un mundial. Pero en un trabajo que presenté ahí, después de mí, hubo un trabajo brasilero, que nunca lo había visto, presentando neuroimágenes, tomografías y resonancias de niños entre 10 y 14 años de consumo diario de Paco. Y eran neuroimágenes de Alzheimer. Estaban destruidos los cerebros. Ya, como vos decías, ¿se puede revertir ese daño? No se revierte, nunca, porque ya hay una destrucción pero ahí física. Estás hablando de una droga que encima es la porquería de la porquería. No, es correcto. En el caso de la marihuana, porque sí. muchas veces viste que surge este debate en la mesa familiar de che, ¿es mejor, es peor que el cigarrillo, es igual de malo? No lo sabemos todavía, Sebastián. Fíjate que desde el momento, esto creo que lo he comentado en un programa anterior porque es muy gráfico y significativo, desde el momento en que alguien dijo, ¿qué pasa que tantos cánceres de pulmón son fumadores? ¿No habrá algo del tabaco que provoca cáncer de pulmón? Desde ese momento hasta que se certificó científicamente y se supo que el tabaco producía cáncer de pulmón, pasaron 50 años. Está bien, la industria tabacalera pudo haber puesto palos en la rueda, pero se tardó 50 años en ese proceso. Esto de la marihuana popular es muy nuevo. Se fumaba en los años 60, 70 en Estados Unidos, como acá en este momento, pero no hay mucho trabajo. Más social, digamos. Es mucho más social. Sí. Seguramente al pulmón le es inocua, como no hacía el tabaco, pero con respecto al cerebro, yo creo que tiene que pasar mucho tiempo y además la pregunta es, todos los estudios de investigación están avalados por fundaciones, por la industria farmacéutica. Alguien los tiene que pagar porque la investigación es muy cara. No hay quien pague un estudio para ver si la marihuana hace bien, hace mal o no hace nada. Porque no es legal. Porque no. Pero si fuese legal y fuese un negocio legal, ahí por ahí, habría... exactamente. Pero hasta ahora no tenemos. No es legal acá en Argentina, ¿no? No, sí. Sí. Acá enfrente sí. Sí, Uruguay, sí. Igual no son tantos los países donde es legal. Sí. Legal, no son tantos, ¿no? Holanda, algunos estados, muy poquitos de Estados Unidos, donde se puede consumir legalmente. De todas formas, esto que estás preguntando, Sebastián, tiene que ver con el tiempo. Es decir, el paso del tiempo, yo creo que el consumo excesivo, como en todo. Como cualquier cosa. Como el alcohol, como en... No, y me mira a mí. Sí, como Mariana. No. Como en todo, el consumo excesivo es perjudicial. Es decir, no es lo mismo fumar un porro en reunión de amigos, un sábado, un viernes, un domingo, a todos los días y desde la mañana, todo el tiempo. Sí. En algún momento tiene que haber una naturalmente, como el alcohol. Igual. Sí. Julio, antes de cerrar, quiero aprovechar que te hicimos venir porque se me disparó una pregunta con el transcurso de la charla. Bueno, hablamos de la psicología, de los cambios. ¿Cuánto cambió la psicología? Uno va a hacer terapia hoy. No sé, ¿hace cuánto se hace terapia? ¿Cuánto tiempo? Sí, unos 160 años más o menos, 150 hace 160 años 150. Uno iba a hacer terapia y hacía terapia ¿de qué manera? ¿Te sentabas frente a un psicólogo y hablabas? Sí. La primera terapia oficialmente aceptada mundialmente fue el psicoanálisis creado por Freud, muy criticado en su momento, que era un sistema de creencias, pero es una terapia bien fundada. La libre asociación. ¿Sigue siendo igual hoy? No. ¿Cambió? Viste que yo siempre lo planteo de cuánto se adaptan los laburos a... yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo nuestro. Vos acá encontrás un lenguaje distinto al de hace 30 años, cámaras. Antes de que salgas, los chicos hicieron un video para subir a las redes, hay redes sociales, hay interacción con la gente. Digamos, la metamorfosis de la radio de, no sé, en los últimos 30 o 40 años es tremendo. Sí. Hay laburos que cambiaron, no sé, prácticamente no existe más el que te cobre el peaje, eso fue cambiando. Bueno, hay un montón de laburos que cambiaron radicalmente. ¿La psicología en qué etapa está? A ver, la psicología pasó por distintos procesos. En el caso del ejemplo que di del psicoanálisis, que fue la primera terapia reconocida, fíjense que Freud idea y arma su sistema, su dispositivo de psicoterapia con una sesión diaria. Era de lunes a sábado, todos los días. La sesión duraba mínimamente 1 hora.
y era de lunes a sábado, es decir, solo se descansaba el domingo. Claro, Freud trabajaba con 4 pacientes, 5 nomás, como mucho, porque ya con eso tenía el día ocupado. En ese momento, en principio, era de un costo elevadísimo. Nadie podía pagar una terapia de esas. Hoy tampoco nadie puede pagar una terapia de 6 días por semana, es imposible. De todas formas, el abordaje, el dispositivo de abordaje terapéutico ha ido variando de acuerdo a lo que Freud mismo llamó el malestar en la cultura. Es decir, aquel sistema psicoanalítico que idea Freud hace tantos años atrás, hoy no digo que esté perimido, porque seguimos usando todo el tiempo recursos psicoanalíticos, pero ya no lo podemos implementar en la libre asociación porque los tiempos son diferentes. Es decir, ya la sesión pasó de ser de 6 días a la semana a 1, o a veces quincenal, porque no se puede afrontar económicamente. Y en esa hora o 50 minutos que el paciente paga y espera para ser ayudado a mejorar su calidad de vida, debemos crear un dispositivo de poder ayudarlo y de que eso tenga una utilidad, y los tiempos apremian. Las terapias profundas freudianas que duraban 10, 15, 20 años, hoy da risa pensar en eso. En 20 años son 3 vidas en 20 años. Es decir, hoy una terapia dura un par de años y ya está, y tiene que empezar y terminar y resolver. Entonces, ahí han ido cambiando las técnicas, las terapias cognitivo-conductuales, que en su momento, cuando se las crea, estaban tan mal vistas, hoy están a la orden del día. Y de hecho, quedan muy pocas islas en el mundo: Nueva York, Buenos Aires, Río de Janeiro y paremos de contar, donde se implemente el psicoanálisis ortodoxo. No existe más. En Estados Unidos mismo, el psicoanálisis forma parte como de una historia pasada, tiene valor histórico, pero a ningún terapeuta norteamericano se le ocurre implementar el psicoanálisis como método de cura. Me acuerdo cuando estuvo Pierre Pichot en la Argentina. Pichot fue el fundador de la Sociedad Mundial de Psiquiatría. Tenía 88 años, vino a dar una conferencia, y hubo quien le preguntó por Lacan, ¿no? Jacques Lacan. ¿Qué opinaba de Lacan? Y él dijo, se detuvo un momento y dijo: junto con Foucault, otro psiquiatra, fueron mis 2 alumnos más brillantes. Pero me llama la atención en la Argentina la preponderancia que le dan a Lacan. Pichot era francés, Lacan era francés, venían de la misma ciudad y había sido su alumno. Pero a nadie se le ocurre implementar esta técnica de Lacan en el consultorio, ¿no? Son técnicas muy particulares. Es decir, Lacan tenía mucha importancia en París, pero a nivel de las letras, a nivel de las discusiones filosóficas, no como técnica para implementar en el consultorio. Por supuesto que ahora en este momento tengo todos los lacanianos en contra, que ya me están defendiendo. Se te vienen a la yugular. Sí, pero imagínense el terapeuta lacaniano, por ejemplo, que con su técnica no habla. A mí me llegan pacientes que he derivado y me dice: doctor, llevo 7 sesiones y nunca le escuché la voz. Es hola y chao. Y yo hablo solo, y como ir a hablar con la pared. Entonces, el lacaniano espera el momento en que pueda articular una intervención para generar lo que se llama insight, golpe de entendimiento, de que el paciente puede, a partir de ahí, generar una reflexión. ¿Hay tiempo para eso hoy, para pasarse 7 sesiones hablando solo? Las técnicas... No sé que la personalidad de cada uno. Claro. Yo la dejo a los 15 minutos. A mí hablame. Claro, si no generas un intercambio, una empatía. Aunque sea. Claro, entonces bueno, ahí tenés una técnica, por ejemplo, que se creó con un buen respaldo. Lacan hace toda una resignificación de Freud, lo reinterpreta de otra manera y utiliza la terapia freudiana con una lectura diferente y una técnica y un abordaje terapéutico diferente. Pero la sociedad está preparada para eso. No cualquier... Imagínate una persona que no ha desarrollado mucho su intelectualidad y que su motivo de consulta es la eyaculación precoz, por ejemplo. Andá a llevarlo al diván a hablar de la vagina dentada. ¿Cómo haces? Claro, ¿cómo Ahora, haces? vos decías, en otros lugares del mundo eso ya cambió. ¿Cómo es la terapia en Alemania? ¿Qué tan distinta es a la de acá? Es más express. Es más express, muy parecida a la de Estados Unidos. Acá todavía. ¿Qué es express? Express es la terapia es más intervencionista, más. ¿O va como con un tema puntual? Sí, se trabaja más con el aquí y ahora.
con el aquí y ahora, y además es más directiva. Cognitivo-conductual. Exactamente, sin llegar a la burda intervención de que el terapeuta le diga qué es lo que tiene que hacer, pero es más intervencionista. Hay una famosa anécdota de Lacan, justamente, en que era un hombre muy inteligente, al igual que Freud, con una inteligencia superior a lo normal, que lo anecdótico es que el paciente le dice que se va a matar, que está decidido a suicidarse. Entonces, cuando termina la sesión, el paciente dice: pero doctor, ¿y cuándo vengo? ¿No me va a dar turno? No, si usted se va a matar. Esas intervenciones, ¿no? O, por ejemplo, una persona que tiene la idea de divorciarse. Muchas veces se usan estrategias de decir, yo creo que lo que usted tiene que hacer es separarse de su esposa. Y eso obra un efecto contrario. Se frena, tal cual. Sí. Obra un efecto contrario. Porque lo ve como una cuestión más concreta y real. Exactamente. Deja de estar en la fantasía para pasar al plano del... Este tipo que es el que le pago me está diciendo que lo haga. Claro. Sí. Lo voy a pensar 2 veces. Sí. Julio, siempre un placer tenerte. Gracias por haber venido. El placer es mío, les agradezco la invitación y estoy siempre dispuesto porque es muy agradable estar acá con ustedes. Julio Zarra, psicólogo, psiquiatra, pasado por la mañana del día de cero. 11:38 en todo el país. Nos queda el tramo final de este jueves. Acompáñanos. 104.1. Vivimos el otoño con toda la...